Me llamo Julia y tengo 34 años. 3 semanas después de dar a luz a mi hija, estaba parada en mi propia cocina sosteniéndola contra mi hombro mientras mi madre me decía que empacara. No me lo pidió, me lo ordenó. La familia de mi hermano necesitaba la casa, dijo. Y yo podía encontrar una renta, porque era fuerte, y ellos importaban más. Lo dijo de la manera en que lees un horario de autobús. Había un detalle que mi familia había logrado olvidar en toda su planeación. Una línea impresa en un papel archivado en la oficina del registro del condado. Lo que mi madre le hizo al cuarto de mi hija 2 semanas después todavía me pone las manos frías. Y lo que finalmente dije por el intercomunicador ese domingo por la mañana hizo que se le cayera el teléfono en mi propia entrada. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde las calladas de la familia por fin te cuentan todo, de principio a fin, con su propia voz firme. Si las historias de familia, límites, y el precio de finalmente decir no te hablan a ti, deja un comentario y suscríbete. Esta empieza en una cocina que era mía. Antes de que esa escena de cocina signifique algo, conoce a la mujer que pagó por esa cocina. Llevo 12 años siendo enfermera de cuidados intensivos neonatals en Dayton, Ohio. El piso donde bebés del tamaño de tu mano pelean por su vida, y el pánico es un lujo que no recetamos. Pagué mi propia carrera de enfermería con préstamos y turnos dobles en una fonda. Nadie de mi familia fue a mi ceremonia de graduación, porque mi hermano Brent tenía un torneo de béisbol ese fin de semana. Y en la familia Owens, así funcionaban las cuentas. Yo era la fuerte. Ese era mi título, mi descripción de trabajo. Cuando Brent necesitó dinero para su boda, la fuerte se lo prestó. Y todos acordamos, en silencio, que prestado significaba regalado. Cuando murió papá, hace 2 años, y mamá no podía cubrir el departamento sola, la fuerte tenía un cuarto extra, ¿no? Cada vez que algo en esa familia se rompía, se filtraba, fallaba o lloraba, la familia me lo pasaba de la manera en que le pasas un plato a quien esté más cerca del fregadero. Y aquí está la confesión que importa, la que le da vuelta a toda esta historia. Me gustaba. Ser necesitada era la única moneda que mi familia aceptaba de mí. Así que seguí pagándola, año tras año, y me decía que la factura eventualmente regresaría marcada con amor. Mi madre me ha dicho muchas cosas desde marzo. Pero la frase más verdadera que alguien dijo sobre mí vino de mi amiga Rosa, en el cuarto de descanso del hospital. Dijo, «Ay, has estado dándole propina a la gente toda tu vida solo por dejarte sentar en su mesa». Me tomó un recién nacido y un camión de mudanza aprender que tenía razón. La casa llegó antes que el bebé, y quiero que sepas exactamente lo que costó, porque todos en esta historia después se pondrían muy casuales sobre eso. Hace 6 años, a los 28, firmé por una casa de 3 recámaras en Marigold Lane, una casita colonial cansada, con un arce torcido y un porche que se hundía como una cara amable y vieja. El enganche fueron turnos nocturnos. Fueron 6 años de navidades trabajadas para que las enfermeras con hijos pudieran quedarse en casa. Cada diferencial de días festivos, cada fin de semana extra, una hoja de cálculo que llevaba como una oración. Mi nombre en la escritura. Mi nombre en la hipoteca. Y la primera noche que dormí ahí, me acosté en el piso de la sala vacía, porque tenía casa antes de tener sillón. Y sentí algo que nunca había sentido en ninguna mesa de la familia Owens. Aterrizada. Mía. Mi vecina, la señora de 70 años y afilada como un cuchillo, me trajo pan de maíz a la mañana siguiente y dijo, «Una mujer que compra su propia casa aprende quién es, cariño. Usualmente por las malas». Me reí. No sabía que me estaba leyendo el futuro. Hace 2 años, cuando murió papá, mamá se mudó a la recámara de abajo y nunca le cobré un centavo. Nunca quise hacerlo. Pero en algún punto de esos 2 años, pasó un cambio de nombre silencioso. En la iglesia, con sus hermanas, por teléfono con la tía Ruth, mi casa se convirtió en la casa de la familia. No la casa de Julia. La casa de la familia. Como si hubiera pasado de generación en generación en vez de haber salido de mis cheques de nómina, una noche agotadora a la vez. Lo noté. Hasta la corregí 1 o 2 veces, con suavidad, y recibí la risita, el ademán de mano. «Eres tan quisquillosa con el papeleo, Julia». Recuerda esa frase. Mi hija Nora llegó el 3 de marzo, 3 semanas antes, con prisa, como suele pasar con la mejor gente. Su padre y yo habíamos terminado en mi 5.º mes, en silencio y para siempre,
Y no voy a gastar esta historia en él. Simplemente eligió no estar en ella. Así que fui yo en la sala de partos, y Rosa sosteniéndome la mano. Y después fui yo y una niña de 3 kilos con la barbilla terca de su abuela. Y nunca en mi vida había estado tan aterrada y tan segura al mismo tiempo. Esto es lo que nadie te dice sobre ser enfermera de neonatología que se convierte en madre. Sabes demasiado. Cuentas respiraciones por diversión, y sanas igual que todos los demás, es decir, sangrando despacio con una sola mano, sin dormir. Quiero ser justa sobre esas primeras semanas. Mi madre ayudó. Cocinó. Lavó ropa. Sostuvo a Nora para que yo pudiera bañarme. Pero la ayuda en manos de Carol Owens nunca fue gratis. Era andamiaje. Y el andamiaje se instala alrededor de algo para poder trabajarlo. Tenía opiniones sobre la fórmula, sobre el termostato, sobre el cuarto del bebé, que yo había pintado del color de un cielo de junio. Había aprendido años antes a sostener un límite con ella. Había tenido que hacerlo. Cuando se ofreció a manejar mi cuenta bancaria después de que llegó Nora, le dije que no con calidez, 2 veces. Cuando reorganizó mi cocina, la volví a acomodar sin decir palabra. Cosas pequeñas, me decía. El duelo y los nietos mantienen ocupada a la gente. Después, un martes por la mañana de finales de marzo, mi hermano perdió su casa al otro lado del pueblo, a manos del banco. Y esa misma tarde, mi madre había decidido, sin hacer una sola pregunta, qué casa lo iba a arreglar. Me lo dijo en mi cocina, y digo mi cocina a propósito, porque se paró ahí como si fuera suya. Yo tenía 3 semanas posparto, en camiseta de lactancia y bata, Nora dormida en mi hombro, cálida como pan recién horneado. Mamá bajó su café, juntó las manos, e hizo un anuncio. Brent, Cale y los niños se mudarían la primera semana de mayo, tan pronto el banco cerrara el trato de su casa. Los niños tomarían los cuartos de arriba, es decir, mi cuarto y el del bebé. Brent y Cale necesitarían el de abajo. Y yo debería empezar a buscar rentas, algo pequeño, porque, cito a mi propia madre, eres fuerte, Julia. Vas a caer parada. Siempre lo haces. Realmente me reí, un pequeño sonido de shock, porque de verdad, honestamente, pensé que era una broma. No era una broma. Dije, mamá, esta es mi casa. Y mi madre me miró con la misma paciencia cansada que había usado conmigo toda mi vida, como si yo fuera una cajera disputando un cupón, y dijo la frase que voy a escuchar en mi cabeza hasta que sea vieja. Haz espacio para la familia de tu hermano. Ellos importan más. Justo ahí, con mi hija de 3 semanas respirando contra mi cuello. No siempre te las has arreglado. No es temporal. Ninguno de los suavizantes que usaría después con los parientes. Importan más. La cocina se quedó tan silenciosa que pude escuchar al arce rasguñando la canaleta. E hice lo que 34 años me habían entrenado a hacer. Nada. Me quedé ahí con la boca llena de números, la escritura, la hipoteca, 6 años de turnos nocturnos, y me tragué todo, porque la fuerte no hace escenas. Mi madre retomó su café, satisfecha, y dijo que Cale vendría el jueves a ver los cuartos. Pensó que mi silencio significaba lo que siempre había significado de mí. Estaba a punto de aprender lo contrario. Le di un intento limpio y adulto. Esa noche, después de la toma de las 10, bajé, me senté frente a mi madre, y lo puse sobre la mesa de la manera en que doy un reporte de cambio de turno. Calmada, con los hechos en orden. Esta casa está escriturada a mi nombre. La hipoteca es mía. Nadie se muda dentro y nadie se muda afuera, mucho menos una recién nacida en abril. Dije que Brent tenía mi compasión, y si quería, mi ayuda para encontrar una renta. Pensé que era generoso. Pensé que se había terminado. Mi madre escuchó con la cabeza inclinada, y después soltó toda su filosofía en una línea. El papeleo no hace una familia, Julia. El sacrificio sí. Después me informó que los arreglos ya estaban hechos, como si la realidad fuera un calendario de cazuelas, y se fue a dormir al cuarto que le había dado gratis. Aquí está la parte que me heló el estómago. Sin embargo, cerca de medianoche, bajé por agua y escuché su voz a través de su puerta, por teléfono con la tía Ruth, baja y tranquila, y mi madre recitaba detalles, que fin de semana estaba reservado el camión, que hijos de amigas de la iglesia cargarían los muebles, como cabrían las camas de los niños en el cuarto una vez que bajaran la cuna. El camión ya estaba reservado. Todos.
Antes de que ella me dijera una sola palabra en esa cocina, el anuncio no había sido una conversación que salió mal. Había sido una llamada de cortesía. A la mañana siguiente, Kale me agregó a un chat grupal llamado Día de la Mudanza con un emoji de camión. 11 parientes ya adentro, una fecha ya fijada. El primer domingo de mayo. Me quedé en mi baño pasando el pulgar sobre mi cicatriz de cesárea, haciendo un tipo de cuenta que ninguna hoja de cálculo puede sostener. Después le llamé a mi hermano, porque alguna parte de mí todavía creía en él. Brent tiene 29 años, 5 menos que yo, y prácticamente lo crié durante los turnos largos de mamá después del primer despido de papá. Lo llevaba a la escuela caminando, le enseñé a estacionarse en paralelo, nunca volví a confirmar nada por él después del préstamo de la boda. Lo llamé en su hora de comida y mantuve la voz amable. Dije, Brent, lo siento mucho por la casa. Sé lo asustado que debes estar, y necesito que me escuches directamente, no a través de mamá. No puedes mudarte a mi casa. Te voy a ayudar a encontrar un lugar. Hasta te ayudo con el depósito. Pero esta casa tiene una recién nacida de 3 semanas, y no está disponible. Hubo una larga pausa, y en ella pude escuchar la televisión de Kale de fondo, y después mi hermano menor dijo, en una voz que apenas reconocí, mamá ya nos prometió, Fi. Los niños están emocionados por el jardín. Y cuando le dije, con suavidad, que no era de mamá para prometer, suspiró como si yo fuera la difícil, como si yo fuera tráfico, y dijo, ya sabes cómo es esta familia, tú eres la fuerte. Vas a estar bien en cualquier lado. Para nosotros es diferente. Colgué el teléfono y entendí algo con la claridad específica que consigues en triaje. Mi hermano no me iba a salvar, porque mi hermano nunca había tenido que salvar a nadie. Ese siempre había sido mi turno. La tía Ruth llamó una hora después, voz de azúcar, preguntando si de verdad iba a dejar que mis sobrinos durmieran en un refugio, cosa que nadie corría el riesgo de hacer. Brent tenía 2 ofertas de trabajo y liquidación. Para la cena, primos de los que no sabía nada hacía años conocían una versión de la historia donde yo acumulaba una casa grande y vacía en contra de niños sin hogar. La máquina narrativa familiar estaba funcionando, y yo había pasado toda mi vida alimentando esa máquina con mis propias explicaciones, viéndola moler todo hasta la forma que mamá necesitara. Así que dejé de explicar. Subí las escaleras, abrí la caja fuerte a prueba de fuego en mi closet, y leí mi propio nombre en la escritura 2 veces bajo la lámpara. Empecé a leer todo después de eso. Los sindicatos de enfermeras sirven para muchas cosas, y una de ellas es una línea legal de ayuda que nadie usa hasta que su vida se incendia. La llamé en mi siguiente toma de tarde, Nora dormida en mi pecho, libreta en la rodilla, y una abogada paciente llamada la señora Álvarez me guió por el terreno de mi propia casa como una topógrafa. Ohio, dijo. Tu madre ha vivido ahí 2 años. Recibe correo ahí. Eso la hace residente, probablemente inquilina a voluntad. No puedes cambiarle las cerraduras. No puedes poner sus maletas en el jardín, sin importar de quién sea el nombre en la escritura. Si quieres que se vaya, es aviso por escrito. 30 días. Entregado correctamente, después corte si se queda. Hazlo limpio o se te va a regresar. Lo anoté todo como instrucciones de alta hospitalaria. Después dijo la otra mitad, la que importaba más. Tu hermano y su familia son una especie completamente distinta. No viven ahí. Nunca han vivido ahí. Si aparecen, son invitados. Y un invitado entra a tu casa exactamente el tiempo que tú permitas, y ni un minuto más. Si intentan mudarse sin tu consentimiento, eso no es un asunto familiar. Es allanamiento. Y puedes quedarte detrás de tu puerta cerrada con llave y llamar a la línea no urgente con la conciencia tranquila. Le agradecí y me quedé sentada un rato en el silencio, la respiración de Nora marcando el tiempo contra mí como un pequeño reloj. Mi familia tenía un camión, un chat grupal, 11 parientes, y una historia donde se les debía mi casa. Yo tenía un papel y un proceso. La señora Álvarez había dicho una cosa más antes de colgar. Tu madre tiene derechos, y tú también, cariño. La única pregunta en estos casos es cuál de las dos está dispuesta a usarlos realmente. Lo que vino después no fueron gritos. Los gritos los podría haber manejado. Crecí con ellos. Trabajé en salas de emergencia. Los gritos son clima. Lo que llegó fue más cálido y mucho peor. La vergüenza llegó en cazuelas y escritura y mensajes de voz que empezaban con cariño.
La tía Ruth, 2 veces al día, recordándome que la familia es todo lo que tenemos, que mi madre enterró a un esposo, que los bebés de Brent solían preguntar por su tía. La amiga de la iglesia de mi madre, Eileen, a quien he visto 3 veces, llamando para decir que rezaba porque mi corazón se ablandara. Cale publicando en el chat una foto de sus hijos en un colchón inflable, con el pie de foto, no podemos esperar por el jardín grande. Tan bendecidos. Cada mensaje tenía la misma arquitectura. Nadie discutía que yo no fuera dueña de la casa. La propiedad simplemente se trataba como un detalle grosero, la manera en que no mencionas cómo se hace la salchicha en un desayuno de iglesia. Y la campaña recargaba todo su peso sobre la viga más vieja de mi personalidad, la que sostiene la carga. Julia se encarga de las cosas. Julia no lo empeora. 12 años en cuidados intensivos neonatals te enseñan una disciplina muy particular. Cuando una situación se deteriora, no iguala su energía. La documentas. Así que me volví enfermera de mi propia familia. Guardé cada mensaje de voz. Le tomé captura al chat, fechado todo, guardé una libretita de espiral junto a la cafetera con horas y citas. No porque a un juez le fuera a importar la opinión de la tía Ruth sobre mi corazón, sino porque escribir algo es como evitas que te reescriba a las 2 de la mañana. Mis manos querían explicar, disculparse, suavizar. En cambio documentaron. La fuerte seguía trabajando el caso, pero por primera vez en su vida, la paciente era ella misma. La visita del jueves me dijo cuánto me llevaban ya de ventaja. Cale vino a ver los cuartos, lo cual permití. 10 minutos civilizados, porque alguna parte de mí todavía estaba actuando razonable para el comité. Caminó por mi piso de arriba con el teléfono afuera, tomando fotos de mi recámara, del cuarto del bebé, narrándole el espacio de closet a Brent por altavoz. En la puerta, al irse, hizo sonar sus llaves hacia mí, un saludito amistoso, y en su llavero, entre un fob de gimnasio y una etiqueta de supermercado, estaba una llave de bronce que reconocí de la manera en que reconoces tu propia letra. Mi llave de la puerta principal. Pregunté, con calma, ¿de dónde la había sacado? Ay, mamá Carol mandó hacer copias hace semanas, dijo, casual como pronóstico del clima, para la transición, ya sabes. Hace semanas. Me quedé en mi puerta haciendo aritmética en silencio mientras se alejaba manejando. Hace semanas era antes de que el remate hipotecario siquiera fuera final, lo cual significaba que el plan era anterior a la emergencia, lo cual significaba que la emergencia era la excusa, no la causa. Esa noche, el chat grupal siguió zumbando, y un mensaje destinado a una cuñada llegó por error al hilo principal. Cale, a todos, con un emoji de risa. Brent midió el cuartito azul el martes pasado. La cuna no va a caber con las 2 camas de los niños. De todos modos hay que bajarla. El martes pasado, mi hermano había estado dentro de mi casa con una cinta métrica en el cuarto de mi hija, mientras yo estaba en su cita con el pediatra, y mi madre lo había dejado entrar con una sonrisa y nunca me dijo una palabra. Miré el gancho de llaves de bronce junto a mi propia puerta, la fila ordenada de copias que había colgado ahí como una tonta confiada, y sentí que la casa se movía a mi alrededor. Al parecer, ya no era mía. Estaba ocupada. La única pregunta que quedaba era la fecha. Le di a mi madre un último intento, y lo hice honestamente. Domingo por la noche, Nora dormida, las 2 en la mesa de la cocina con té, la misma mesa donde había hecho su anuncio. Le hice la pregunta que había estado tragándome desde los 9 años. Mamá, cuando me pagaba yo misma la carrera con turnos en la fonda, ¿dónde estabas? Cuando murió papá y te recibí, ¿quién más se ofreció? He sido fuerte toda mi vida porque nunca hubo nadie detrás de mí. ¿Por qué ser fuerte solo significa que recibo menos? Mi madre me miró un largo momento, y vi algo moverse detrás de sus ojos. Algo viejo. Y por un segundo pensé que de verdad nos íbamos a encontrar. Después se cerró. Eres la fuerte, dijo, como si fuera ternura, como si fuera un cumplido desperdiciado en una hija ingrata. Brent no está hecho como tú. Necesita que le sostengan el piso. Tú nunca lo necesitaste. Ahí estaba. La religión familiar recitada en mi propia cocina. La fuerte no necesita nada. La fuerte es un recurso, no una pariente. Se estiró y me dio una palmadita en la mano, y dijo algo que solo tendría sentido para mis semanas después, en la puerta, con una caja en los brazos. Mi madre dijo, ¿crees que no sé lo que cuesta? Lo sé mejor de lo que tú jamás sabrás.
No la entendí todavía. Estaba demasiado cansada, demasiado adolorida, demasiado ocupada estando furiosa a mi manera callada. Pero guarda esa frase de la manera en que yo la guardé, porque en unas semanas la abriría para mí como un relicario, y adentro habría una granja en el condado de Prible y una niña que nunca conocí. Después empezó el apretón práctico, porque la vergüenza sola no cerraba el trato. Mi licencia de maternidad tenía 5 semanas restantes, mitad pagadas. A la hipoteca no le importaba. Mi fondo de emergencia había sobrevivido al parto, pero no por mucho. Las mamás solteras no tienen el lujo de no pagar la cuenta del hospital. Y mi madre, que había estado sosteniendo a Nora cada mañana para que yo durmiera una hora extra misericordiosa, de pronto se puso muy ocupada. Tenía la iglesia. Tenía a Ruth. Tenía dolor de cabeza. Si necesitas tanta ayuda, observó, parada en mi cocina con su abrigo puesto, tal vez no debería estar tan ansiosa de vaciar la casa de familia. Ahí estaba, la red siendo jalada despacio para que la viera. No solo se negaba a ayudar. Le estaba poniendo precio. El cuidado infantil, las cazuelas, los brazos de una abuela a las 3 de la mañana. Todo disponible de nuevo en el momento en que yo entregara las llaves. Quiero ser honesta contigo, porque esta es la parte que nadie dice en voz alta. Casi funcionó. Tenía 6 semanas posparto, sin dormir de esa manera que se siente como estar bajo el agua, haciendo aritmética de guardería contra un salario de enfermera. Y había una versión de la rendición que podía vestir de amor. Familia bajo un techo, primos para Nora, las manos de mi madre de vuelta. Todo lo que costaría sería todo lo que había construido y lo último de lo que fuera que yo era. Lo que sostuvo la línea no fue valentía. Te voy a decir exactamente qué fue. Fue Rosa, que empezó a aparecer los martes y viernes con despensa y sin comentarios, y la señora D, que se acomodó en su porche mirando hacia mi entrada como un pequeño faro tejiendo. 2 mujeres, ninguna de mi sangre, cargando más de mi peso que toda mi familia junta. La revisión de las 6 semanas de Nora cayó en jueves por la mañana. Peso perfecto, pulmones fuertes. El pediatra la llamó una jugadora de línea en pañalero, y por una hora completa, solo fui una madre orgullosa en un cuarto de papel. Llegamos a casa temprano, poco después de las 11. La puerta del garaje estaba abierta. El carro de mi madre estaba en la entrada, y la SUV de Cale detrás de él. Y entré a mi garaje cargando a mi hija en su asiento de carro, y me detuve como si hubiera chocado contra vidrio. La cuna de mi hija estaba en el garaje, desarmada, en barrotes y tablillas blancas, apilada ordenadamente como madera, contra los botes de pintura. El colchón recargado a un lado, con la sábana ajustable todavía puesta, nubes y lunitas amarillas. Su móvil, las estrellas de fieltro que había colgado embarazada de 9 meses, llorando por nada, enrollado en una bolsa de ferretería encima de todo. Adentro, arriba, podía escuchar la voz de mi madre en el cuarto azul, brillante y anfitriona, diciéndole a Cale dónde irían las literas de los niños una vez que la pared tuviera una capa de pintura fresca, algo menos infantil. No habían esperado al 1 del mes. No me habían esperado a mí. Mi madre había desarmado la cama de mi hija dormida, en la casa que yo poseía, mientras yo estaba en un consultorio pediátrico escuchando que mi niña prosperaba. No subí. Me quedé en el fresco del garaje, una mano en el manubrio del asiento del carro, y puse la otra mano plana sobre el barandal de la cuna, pintura blanca que yo misma había lijado en agosto, y bajó sobre mí la calma más extraña. La calma de triaje. La que llega cuando los monitores fallan y ya no hay espacio para sentimientos, solo para la siguiente acción correcta. Miré a Nora, dormida, pestañas como comas, y lo susurré por primera vez solo para ella. Esta es mi casa. Esto es lo que no hice, y 12 años de turnos nocturnos se llevan el crédito. No grité. No cargué los barrotes de la cuna dentro para hacer una escena frente al teléfono de Cale, que, créeme, tenía hambre de una. Un clip de una Julia inestable habría alimentado ese chat grupal por un año. Cargué a mi hija dentro, pasando el cuarto azul donde mi madre estaba a media frase sobre pintura, y dije, agradable, hay café en la cafetera, y fui a mi cuarto y cerré la puerta. Y en ese cuarto, con Nora en el pecho, finalmente hice lo que a la fuerte nunca se le había permitido hacer. Triaje a mi propia familia. Etiqueta negra, roja, verde. ¿Quién se puede salvar? ¿Quién está más allá? ¿Quién camina herido? Mi hermano, etiqueta roja, tal vez rescatable algún día,
en otro cuarto de su vida, pero no por mí, y no hoy. La tía Ruth y el coro, etiqueta negra, se acabó. No gastas compresiones en gente que nunca respiró por ti. Y mi madre, a quien había amado con el amor específico y desesperado de una hija todavía audicionando a los 34 años. Me quedé sentada un buen rato con esa. Después miré a mi hija dormida, 6 semanas de edad, que algún día sería la fuerte de alguien más si yo no rompía esto, esta herencia, esta regla que las mujeres Owen seguían pasando por la línea como un vestido de bautizo empapado en algo. Y etiqueté la audición, no a la mujer. La audición se había terminado. Levanté mi teléfono, y no le escribí al chat grupal. Le escribí al cerrajero cuyo imán había estado en mi refrigerador 6 años, a la extensión de la señora Álvarez, y a Rosa. 3 mensajes, cortos, del tipo que mandas cuando el plan ya está completo. Déjame parar aquí y preguntarte algo. Una mujer cansada a otra. Si alguna vez fuiste la fuerte de tu familia, la que se encarga, dime en los comentarios qué te costó, porque sé que no soy la única. Y si esta historia está tocando algo real, suscríbete y quédate conmigo. El camión viene en camino. Hice una última oferta por escrito, porque quería que quedara registrado quien lo intentó. Le escribí a Brent y le puse copia a mamá, calmada como un resumen de alta. Encontré 3 rentas a 2 kilómetros de la escuela de los niños. Yo pagaré tu depósito de los primeros 2 meses mañana mismo, como regalo. Eso es lo que puedo hacer, y puedo hacerlo con amor. Lo que no puedo hacer es darte esta casa. La casa de Nora no está en discusión. Adjunté los listados, enlaces reales, metros cuadrados reales, un puente real hacia una solución real, más de lo que nadie me había ofrecido en 34 años. Cale respondió con un pulgar abajo a la oferta del depósito, lo cual me dijo todo sobre de que había tratado esto siempre. Porque la gente que huye de una emergencia de vivienda no le vota en contra 2 meses de renta gratis. No querían refugio. Querían el mío. Después mi madre subió y se paró en mi puerta con una cara que nunca antes le había visto dirigida a mí. La que reserva para las meseras que se equivocan en la orden. Un depósito, dijo. ¿Le pagarías renta a extraños con tal de dejar fuera a tu propia sangre? No era la renta de extraños, dije en voz baja. Era de Brent. Y tenía razón. La familia no es un contrato de renta, porque un contrato de renta se cumple. No se rió. Se enderezó y emitió su veredicto, frío y final como un sello. Se mudan el primer domingo de mayo. Sé razonable y quédate con el cuarto pequeño. ¿O no? Es tu elección. Todo en esta familia, noté, siempre había sido mi elección. Justo después de que ellos ya la habían tomado. Bajó las escaleras. Me senté en mi cama, escuchando a mi casa no ser mía, y pensé, está bien. Domingo. Ahora las 2 tenemos una fecha. Esa semana trajo el golpe que todavía no puedo perdonar del todo, y no vino de mi madre. O tal vez sí, nunca lo voy a probar. Miércoles, 10 de la mañana, un toque, y una mujer amable con gafete y portapapeles en mi porche. Servicios infantiles del condado. Alguien había llamado con preocupación por el bienestar de una bebé, citando una situación de vivienda inestable, una madre comportándose erráticamente, posible crisis posparto. Fue amable y minuciosa, e hizo su trabajo, cosa que puedo decir ahora con la presión arterial intacta. Vio una casa limpia, una despensa llena, una bebé de 6 semanas prosperando, con una carpeta de registros pediátricos que su madre podía producir en 90 segundos, porque esa madre documenta cosas para vivir. 20 minutos, caso cerrado, infundado. Que tenga un buen día, señora. Cerré la puerta y temblé una hora seguida, porque entiende lo que se acababa de intentar. Alguien de mi familia, había apuntado la maquinaria del Estado hacia mí, hacia mi hija, con una llamada telefónica, como táctica de presión en una disputa inmobiliaria que estaban perdiendo. En el chat esa tarde, la tía Ruth publicó, sin que nadie preguntara, bueno, claramente algunas personas están bajo demasiado estrés para tomar grandes decisiones solas. Y mi madre respondió con un emoji de manos rezando. Me senté con mi libreta y anoté la hora. Si había habido algún camino de vuelta, algún futuro de cena dominical donde todos fingiéramos que la primavera nunca pasó, se cerró ese miércoles. No solo habían intentado quitarme la casa. Habían intentado, aunque fuera por 20 minutos,
Reclasificarme como un peligro para la persona que más amo en el mundo. No negocias con eso. No dejas ese flanco abierto 2 veces. Para el domingo, no iba a quedar nada de mí sin llave. El jueves por la noche, después de la toma de las 10, me senté en la mesa de la cocina con 3 documentos e hice la violencia más silenciosa de mi vida. Primero, el aviso. La señora Álvarez me había guiado por él. 30 días, escrito, fechado, correcto. A Carol Owens, por la presente se le pide desalojar el domicilio en Marigold Lane 414. Mi mano no tembló hasta la firma, y entonces sí, y la dejé temblar, y firmé de todos modos. Y se me ocurrió que algunas firmas terminan un matrimonio, y algunas terminan una infancia. Y la mía era del segundo tipo. Lo puse en la mesa donde ella toma su té de la mañana, junto a la tetera, porque soy hija de mi madre, y la presentación importa. Segundo, la tarjeta del cerrajero, cita programada para el momento en que la ley lo permitiera, ni una hora antes, porque iba a hacer cada paso de esto lo suficientemente limpio como para sobrevivir una auditoría hecha por Dios mismo. Tercero, el número no urgente guardado en favoritos, y una carpeta junto a la puerta principal, escritura, estado de la hipoteca, copia del aviso, mi identificación, amarrado con liga como una mochila de emergencia para un desastre que puedes escuchar acercándose por la calle. Después me senté en mi cocina oscura, en la casa que compré a los 28, y me permití llorar exactamente por una tetera de té. No por la casa. La casa ahora estaba a salvo, o lo estaría, de la versión de mi madre que había estado inventando desde niña. La que algún día iba a levantar la vista y verme de verdad, verme a mí, y decir, has hecho tanto. Siéntate. Yo lo cargo desde aquí. Enterré a esa madre esa noche, en la mesa de la cocina. La Real encontraría el papeleo en el desayuno. Algunas cerraduras, una vez cambiadas, te cambian a ti. Firmé sabiéndolo y dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Mi madre encontró el aviso a las 7:15 de la mañana siguiente. Lo sé porque estaba alimentando a Nora en la mecedora de arriba, y la casa se puso en un tipo particular de silencio, el silencio de alguien leyendo. Me había preparado para la erupción, y quiero que entiendas que lo que hizo en su lugar fue mucho más hábil. Nada. Ningún grito escaleras arriba, ningún papel roto. Para cuando bajé, estaba en el mostrador con su buen abrigo puesto, maleta lista, el té sin servir, el aviso doblado pulcramente junto a la tetera como una invitación que estaba declinando. Dijo, con la serenidad de una santa en estampita, no me voy a quedar donde no me quieren. Voy donde Ruth. Cuando entres en razón, tienes el número. Después besó a Nora en la cabeza, no a mí, y jaló su maleta por mi entrada con la espalda derecha como un poste de cerca, deteniéndose, y juro que esto es cierto, para saludar hacia el porche de la señora D, asegurándose un testigo. Fue magistral. Había convertido un aviso legal que no podía pelear en un destierro que sí podía actuar. Para el mediodía, la versión familiar estaba en todos lados. Julia le entregó papeles a su propia madre viuda como si fuera una extraña, la sacó con un aviso en la mesa del desayuno. Y el chat grupal se encendió de corazones rotos. Mi teléfono zumbó todo el día como una avispa en un frasco. Esto es lo que sentí, y voy a ser honesta, porque prometí honestidad. Primero, Dios me ayude, alivio. La puerta del cuarto de abajo abierta, la casa respirando más fácil. Después, duelo. Después algo casi como admiración, del tipo profesional y sombrío, una operadora reconociendo a otra. Se había ido 12 días antes para controlar la historia. Lo que no sabía era que su salida acababa de simplificar la mía. Esa tarde, la señora D cruzó el jardín con sopa y se sentó en mi cocina como un pequeño tribunal de una sola persona. Tiene 70 años, enterró a 2 esposos, crió a 4 hijos en esa casa suya, y no hace preámbulos. Dijo, tu tía le llamó a Darlene, de la iglesia, sobre ti, y Darlene me llamó a mí. ¿Quieres saber qué están diciendo? Dije que no, en realidad. Y asintió, aprobando, y me lo contó de todos modos, porque la información es munición, y es generosa con la munición. Después bajó la cuchara y dio un pequeño discurso que pienso mandar a enmarcar. Cariño, te he visto palear esa acera tú sola 6 años. Te he visto llegar del turno de noche y cortar el pasto a las 7 de la mañana, enorme y embarazada en julio, porque ese pasto no se iba a cortar solo. Nunca vi a un hermano. Nunca vi un camión de mudanza lleno de ayuda.
Sé de quién es esta casa, y también lo sabe todo el que tenga ojos en esta calle. Déjalos hablar en su chat grupal. El vecindario también tiene uno, y te sorprendería quién está en él. Me reí por primera vez en lo que se sintió como un mes. Una risa de verdad, fea y fuerte, y Nora se asustó, y las dos nos reímos más fuerte. Importó más de lo que puedo explicar. No porque necesitara un jurado, sino porque la vergüenza muere a la luz del día, y la señora de era luz de día con una olla de sopa. Antes de irse, miró mi nueva cerradura, la carpeta junto a la puerta, y dijo lo que se me quedó. Has estado pidiendo permiso toda tu vida a gente que nunca te lo va a dar. Las cerraduras son solo una manera de dejar de preguntar. El cerrajero vino el sábado por la mañana. Mi madre se había ido por su propia cuenta, había tomado sus cosas, anunciado su residencia en casa de Ruth a toda la familia, y me había escrito por texto: no me esperes. No vivo donde no me quieren. La señora Álvarez lo confirmó. Abandono de la tenencia, limpio. Sus derechos terminaron cuando los rindió para la actuación. Así que cambiaron las cerraduras. Frente, trasera, garaje, bronce nuevo, rígido y brillante, y un timbre con cámara y bocina de intercomunicador, que Rosa me ayudó a instalar con un tutorial. 2 enfermeras con un taladro, un monitor de bebé apoyado en el barandal del porche, supervisando. Tiré las llaves viejas de sobra en un cajón, inútiles ahora. Pequeños dientes muertos. No me sentí triunfante. Quiero ser exacta sobre esto. Cambiarle las cerraduras a tu infancia no es una vuelta de victoria. Es un torniquete. Lo haces porque la alternativa es desangrarte, y duele todo el tiempo mientras te salva. Esa tarde, Brent escribió: vamos a ir el domingo a hablar. Todos. Las cajas de Cale ya están en el camión. No lo hagas feo. Miré ese mensaje un largo rato. La versión de diplomacia de mi hermano, cajas ya cargadas. Escribí y borré varios borradores de la Julia que explica, que se disculpa, que ofrece contexto y depósitos. Después mandé lo que era verdad. No hay nada de qué hablar en mi casa. La oferta del depósito sigue en pie hasta el viernes. Los quiero. No vengan. Lo leyó a las 4:12 y no respondió. Esa noche alimenté a Nora a las 2, a las 5. Y entre tomas me quedé despierta escuchando mi casa, mi silencio, mío, y en algún lugar al otro lado del pueblo, un camión cargado, apuntando hacia nosotras. Volvió una vez antes del final, mi madre, sola, el jueves, por la última caja del cuarto de abajo. Podría haberla dejado en el porche. No lo hice. La dejé entrar, la vi, porque hay citas que el corazón insiste en mantener. Tomó la caja, y en la puerta principal se detuvo, y sin que yo preguntara, parada en el umbral con cartón en los brazos, mi madre finalmente abrió el relicario. Cuando tenía 19 años, dijo: mis padres le firmaron la granja a tu tío Walt. Condado de Prible, 65 hectáreas. Yo había ordeñado esa sala desde los 8 años. Walt tenía 17 y no podía mantener viva ni una planta de jitomate. Pero era el varón, y la granja va para el varón. Eso fue lo que mi madre me dijo en la cocina, de la misma manera en que dirías que va a llover. Dijo: me quedé ahí sosteniendo a tu tío Dale en la cadera, porque siempre estaba sosteniendo a alguien, y los vi firmar, y después puse la mesa para la cena. A mí tampoco nadie me hizo espacio jamás. Julia. Lo cargué. Eso es lo que hacen las mujeres. Y por un largo momento, la vi entera, 19 años, fuerte e invisible, parada en una cocina, viendo su herencia caminar hacia un niño que no la quería. Y mi enojo tuvo que hacerse a un lado y dejar espacio para algo peor, que es entender. Mi madre no era la autora de esto. Era una página en ello, y había pasado 40 años insistiendo en que la frase que la rompió era gramática. Dije suavemente: estaban equivocados, mamá. Y me lo estás haciendo a mí. Me miró, ajustó la caja en su cadera, y dijo que eso mantuvo unida a nuestra familia, y caminó a su carro. La puerta se cerró. Las 2. Rosa vino el viernes con despensa y se quedó a hacer la única pregunta que todavía faltaba. Desempacó naranjas como si fuera su propia cocina y dijo: ok, guíame por el domingo, y no me des la voz de enfermera. Así que puse la lista de precios sobre la mesa, porque la había corrido 100 veces en la oscuridad. Si sostenía la línea, me quedaba con la casa, y probablemente perdía a mi madre, no por una temporada,
tal vez para siempre. Mujeres como Carol Owens no perdonan que la sobrevivan. Sería la villana de cada funeral y boda por una década. La hija que eligió el papeleo sobre la gente. Los niños de Brent crecerían con una historia sobre la tía sin corazón. Y si me doblaba, tendría de vuelta las manos de mi madre, y las cenas de domingo, y la mentira amplia y cálida de una familia bajo un techo, y la escritura seguiría diciendo Wens, solo que eventualmente la equivocada, y mi hija heredaría el vestido de bautizo, el empapado en eso, la regla de la fuerte. Importan más. Rosa escuchó, empacando naranjas en el frutero, y después la hizo. Sin voz de enfermera tampoco. Algún día Nora va a escuchar toda esta historia, probablemente de ti, justo en esa cocina. ¿Cuál versión quieres estarle contando? Y ahí estaba. No si podía sobrevivir siendo odiada. He sido fuerte toda mi vida. Puedo sobrevivir cualquier cosa. Esa nunca fue la pregunta. La pregunta era qué historia se contaría en esta cocina en 20 años, y quién aprendería a ser mi hija escuchándola. ¿Inquilina o dueña de casa? Levanté mi teléfono y no le escribí a nadie. Solo revisé la batería del timbre. Llena. Bien. Algunas oraciones son solo logística, dicha de rodillas. Antes de que llegue el domingo, quiero tu respuesta honesta, no la educada. Parada en mi cocina, madre de un lado, escritura del otro. ¿Habrías abierto esa puerta? Dime en los comentarios, de verdad, sin juicio. Algunas de ustedes han cargado exactamente esto. Y si eres nueva aquí, suscríbete. El camión llega en la mañana. El sábado por la noche, después de la toma de las 10, no podía dormir. Y por una vez no fue temor. Fue inventario. El cuerpo caminando los pasillos, contando lo que ama. Así que a las 2 de la mañana hice lo que había estado guardando. Fui al garaje y cargué la cuna de mi hija de vuelta al piso de arriba, pieza por pieza, barrotes blancos fríos por el concreto, y la reconstruí en el cuarto azul donde pertenecía. Llave Allen, tuercas de mariposa, el diagramita que no necesitaba porque ya la había armado una vez, embarazada de 9 meses, llorando ante las instrucciones que decían el ensamblaje requiere 2 personas. Y recuerdo haberle dicho en voz alta al cuarto vacío, bueno, tiene 2 y darme unas palmaditas en el vientre. Esta vez nadie lloró. Trabajé bajo la luz de la lámpara con la puerta abierta para escuchar el monitor de Nora, y cada tornillo que aseguré se sintió como una frase terminándose. Mi madre había desarmado esta cama en una tarde, fácil como una opinión. Volverla a armar me tomó 40 minutos y 12 años, y todo lo que había desaprendido desde marzo. Cuando quedó de pie, le puse la sábana de nubes al colchoncito, le di cuerda al móvil, estrellas de fieltro, y lo dejé girar una vez, tintineando su tonada en el silencio de las 2 de la mañana, y me senté en el piso del cuarto de mi hija, en mi casa, y lo miré de la manera en que miras una fogata. Abajo, las cerraduras nuevas sostenían las puertas. Al otro lado del pueblo, un camión cargado. En la mañana, mi familia venía a tomar este cuarto, y el cuarto estaba listo, pequeño y azul, y completamente reclamado. Revisé el teléfono una última vez. Cale, en el chat, a todos. 9 de la mañana. La tía Ruth también viene. Recen por un día en paz. Puse el teléfono boca abajo. Amén. Dicen que los soldados duermen antes de las batallas. Y por fin lo creo, porque dormí 4 horas seguidas y desperté antes de la alarma. Clara como vidrio. Domingo. Alimenté a Nora a las 5, en la luz gris. Su mano se enroscó alrededor de mi dedo, y miré hacia el jardín. La acera que había paleado sola durante 6 inviernos. El arce que le había pagado de más a un hombre por podar. El pasto que había cortado enorme y embarazada en julio. Cada metro cuadrado de esa vista tenía mis recibos encima. No ensayé nada. No había nada que ensayar. Ese fue todo el descubrimiento de esa primavera. Había pasado 34 años redactando explicaciones para gente que nunca las leía, y había terminado de escribir ese género. En cambio, hice una mañana de enfermera. Ducha, café, revisé la carpeta junto a la puerta, escritura, estado de hipoteca, copia del aviso, identificación. Revisé el timbre, ángulo de cámara, volumen del intercomunicador, lo probé una vez con Rosa por texto. Revisé mis propios signos vitales, manos firmes, respiración pareja, corazón un poco rápido, aceptable para la agudeza del turno que venía.
Después nos vestía a las dos. A Nora, en el pañalero amarillo de pato, porque el valor viene en tallas. A mí, con ropa de verdad, con botones de verdad. Y a las 8:40 estaba parada en mi cocina con mi hija contra el hombro, y el sol de la mañana entrando por la ventana sobre el fregadero. Y la casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el arce contra la canaleta. El mismo sonido que en marzo. La misma cocina, mujer distinta. Le había abierto puertas a esta gente toda mi vida. Se las abrí sonriendo. Se las abrí cansada. Se las abrí sangrando. Nunca, ni una sola vez en 34 años, había intentado lo otro. A las 8:51, un motor entró a Marigold Lane, jalando algo pesado. Moví el pulgar al intercomunicador y esperé el toque. El camión de mudanza se tardó 2 intentos en estacionar, lo cual le dio tiempo a la calle para notar. Detrás venía la SUV de Cale, después el sedán de Ruth, un pequeño convoy de certeza. Desde la ventana de la cocina los vi acomodarse en mi entrada como una foto familiar. Brent con gorra, ya con cara de cansado. Cale apuntando a los niños hacia el jardín. Vayan a jugar. Esto va a ser rápido. La tía Ruth con su abrigo de iglesia, brazos cruzados, apostada como testigo de una ejecución. Y en el centro, mi madre, Carol Owens, con su buena chamarra de primavera, cabello arreglado, parada en la acera de la casa que había abandonado hace 9 días, con el teléfono ya en la mano, marcando, porque el plan era obvio, y casi conmovedor en su confianza. Mamá llama, Julia se ablanda, la puerta se abre, el camión se vacía, y para la cena, la historia se escribe sola. Familia reunida, y todo lo que hizo falta fue que todos, una vez más, asumieran que yo iba a doblarme. Al otro lado de la calle, justo a tiempo, la puerta mosquitera de la señora de crujió, y se acomodó en su silla del porche con su tejido, un jurado de una sola persona con excelente línea de visión. Nadie tocó todavía. Ese es un detalle que voy a guardar para siempre. No tocaron primero. Brent bajó la rampa del camión, metal sobre metal, fuerte a propósito. Y Cale dejó la puerta mosquitera de mi porche abierta con una caja, mi propia puerta sostenida abierta por sus pertenencias. Y solo entonces, con la descarga ya empezada, mi madre presionó llamar. La actuación nunca había sido con nosotros. Siempre había sido para nosotros. Adentro, sobre el mostrador, mi teléfono se iluminó y empezó a zumbar. Su nombre en la pantalla. Mamá. La foto de la primera semana de Nora, ella sonriéndole a mi hija dormida. Nora se movió contra mi hombro. Lo dejé sonar 2 veces. Después contesté. Su voz llegó cálida. Eso es lo que había olvidado blindar. La calidez, la de las fiebres y las rodillas raspadas, de antes de que entendiera el modelo de precios. Y la gastó toda en esa llamada, cada gota guardada. Julia, cariño, mira por tu ventana. Es todo el mundo. Es toda tu familia. Ya basta. Abre la puerta y todo vuelve a como era. Yo vuelvo a casa. Ayudo con la bebé. Domingos como antes. Eres mi hija. Todo lo que tienes que hacer es abrir la puerta y vuelves a ser mi niña buena. Me quedé parada en la ventana de mi cocina con el teléfono en la oreja. Y voy a ser honesta contigo sobre ese momento, porque prometí honestidad desde el primer minuto. Aterrizó. Cada sílaba encontró a la niña que había esperado 34 años por ese tono exacto dirigido a ella. A través del vidrio observé a mi madre, cabeza plateada inclinada hacia el teléfono, y detrás de ella, mi hermano en la rampa de un camión lleno de una vida que se suponía reemplazaría la mía, y sentí el jalón como marea, la vieja resaca dulce, un sí, un pestillo girado, y estaría dentro de la familia otra vez, cálida, alimentada, poseída. Nora hizo un pequeño sonido contra mi hombro, leche y sueño, el sonido de una persona cuyo mundo entero es quien la sostenga. El amor de mi madre de vuelta, o la mujer que mi hija crecería viendo. Por fin había aprendido que no eran la misma compra. Mamá, dije, y mi voz era pareja, y se quedó callada, esperanzada. Voy a colgar ahora. Hay una bocina junto a la puerta. Y colgué la llamada, puse el teléfono suavemente sobre el mostrador, y caminé con mi hija hacia el panel del intercomunicador. A través de la cámara del timbre, el lente de ojo de pez los mostraba a todos, mi madre más cerca, el teléfono todavía levantado, mirándolo. Brent a medio camino de la entrada con una caja etiquetada cuarto de los niños con la letra de Cale.
la barbilla de Ruth levantada para la confrontación para la que se había vestido. Me paré en mi vestíbulo, Nora contra el hombro, pulgar sobre el botón. Y es verdad lo que dicen sobre la claridad. No se siente como un rayo. Se siente como un cuarto por fin a la temperatura correcta. Presioné el intercomunicador de afuera. La bocinita crujió, lo suficientemente fuerte para la entrada, la rampa, el porche del otro lado de la calle, y lo dije parejo y sin prisa. La frase que le había susurrado a mi hija en el garaje, sobre su cuna desarmada. Esta es mi casa. Eso fue todo. No enumeré los pagos de la hipoteca. No cité el libro y la página de la escritura, aunque me lo sé de memoria. No dije lo que 34 años habían costado, ni leí los recibos que había estado redactando desde marzo, porque explicar era el impuesto que había estado pagando toda mi vida, y la auditoría había terminado. Una frase corta, en una bocina de $9. En la cámara, vi la cara de mi madre hacer algo que nunca le había visto hacer. Detenerse. El guión murió en su mano. Miró la bocina, después la puerta que había cruzado sin pedir permiso por 2 años, la cocina que había comandado, la entrada desde donde había saludado como anfitriona. Y lo vi aterrizar, físicamente aterrizar, que la puerta no se iba a abrir, que su hija, la confiable, la fuerte, la que siempre decía que sí, tenía una cerradura que funcionaba y una espalda detrás. Su mano se aflojó, el teléfono se le cayó, golpeó el borde de ladrillo de mi jardín de flores, y se agrietó boca abajo sobre la acera, vidrio contra piedra, agudo como una campana en el silencio del domingo. Nadie lo recogió. Los niños se detuvieron en el pasto y miraron. Brent bajó la caja marcada cuarto de los niños muy despacio, como si de pronto pesara el triple, que en cierta forma sí. Ruth se lanzó hacia el timbre, lo picó, se acercó, gritando sobre familia y vergüenza, y la calle escuchando todo, exactamente como esperaba. Así que hice lo único que quedaba en mi lista. Con calma, parejo. Dije, están en cámara. Están invadiendo propiedad privada, y ya llamé a la policía. Después me alejé de la bocina y dejé que la mañana hiciera su trabajo. Los oficiales de la línea no urgente llegaron en 11 minutos. Sin luces, sin drama. 2 profesionales en turno de domingo que claramente habían visto 100 entradas como la mía. Les abrí la puerta, solo a ellos, primer giro de la cerradura nueva, y les entregué la carpeta, escritura, hipoteca, el aviso, el propio mensaje de mi madre sobre no vivir donde no la quieren. Un oficial leyó. El otro escuchó a Ruth dar un sermón sobre lo que la familia solía significar en este país. Tomó un cuarto de hora deshacerlo todo. Esa es la parte que las películas nunca te enseñan. Qué tan administrativo es el final de una guerra. El oficial le explicó a mi hermano, con paciencia, que la propiedad no estaba en disputa, que los registros del condado estaban a una pantalla de distancia, que nadie residía ahí actualmente más que la dueña y su hija, y que necesitaban cargar su rampa e irse. Brent se fue primero, y este es el detalle que me dijo quien había sido siempre. Se veía aliviado. Ordenado a salir de mi propiedad, mi hermanito se veía más ligero, porque un uniforme finalmente le había quitado la decisión de las manos a todos, que era el único lugar donde Brent se había sentido cómodo dejando las decisiones. Cale recargó su caja de nuevo en el camión con la mandíbula tensa, ya editando una historia. Ruth anunció que iba a rezar por mí, y el oficial dijo que eso estaba permitido desde la banqueta. ¿Y mi madre? Mi madre se quedó un minuto más después de que el motor del camión arrancó, sola en mi entrada, teléfono agrietado en la mano, mirando ahora la puerta. A través de la cámara la observé, y mi pulgar descansó sobre el intercomunicador, a un toque de algo, una disculpa, una despedida, una bendición, no sé qué. No lo presioné. El perdón y una puerta abierta son sacramentos distintos. Se subió al sedán de Ruth, y la calle se vació, y se acabó. Cuando el último motor se desvaneció de Marigold Lane, abrí mi puerta y salí a mi propio porche con mi hija, hacia el sol ordinario y ridículo. Y el vecindario fingía muy fuerte no haber estado viendo, cortinas acomodándose, una podadora arrancando en algún lugar por respeto. En la acera, en el ladrillo del jardín, un pequeño rocío de vidrio de teléfono brillaba como el confeti más triste del mundo. Lo barrería después, no me importa barrer, como todo lo demás en esa acera. Y por primera vez, el pensamiento llegó sin amargura pegada. Solo un hecho, cálido como el barandal bajo mi mano. Al otro lado de la calle, la señora debajó su tejido,
Me miró sobre sus lentes un largo momento, y levantó su taza de café como 1 centímetro. La manera en que brindas por un barco entrando a puerto. Sin alaraca, todo significado. El café está listo, gritó. Cuando estén listas las dos. Y ahí fue cuando lloré. No durante el anuncio en marzo. No en el garaje sobre la cuna. No firmando el aviso. No con el pulgar en ese botón del intercomunicador. Durante todo eso, mis ojos se habían quedado tan secos como triaje. Lloré en mi propio porche, bajo el sol, con mi hija despertando contra mi cuello. Y no fue pérdida, o no solo. Fue el llanto específico, profundo hasta el hueso, de una mujer que finalmente ha dejado algo que había cargado tanto tiempo que había crecido alrededor de eso. La fuerte, resulta, nunca fue la que cargaba todo. Fue la que finalmente aprendió que soltar. Me limpié la cara, besé la cabeza de mi hija, y cruzamos la calle por café 6 semanas después. El polvo había elegido sus patrones. Brent y Cale tomaron un departamento a 3 kilómetros de la escuela de los niños, uno de los listados exactos que les había mandado, y mi depósito de 2 meses pasó por una app de pagos, aceptado en la hora, sin gracias adjunto. No lo necesitaba. Aceptarlo era la frase. Mi madre se quedó con Ruth un tiempo, después se mudó con Brent y Cale. Y para agosto, escuchaba, a través de los primos que seguían hablándome discretamente, que tenía opiniones sobre la organización de la cocina de Cale y las horas de dormir de los niños y de quién era el nombre en ese contrato de renta. Y confieso que hay noches en que pienso en ese arreglo, mi madre y Cale bajo un techo, las dos seguras, y tengo que bajar mi té. La familia se dividió de la manera en que se dividen las familias, no a la mitad, en fracciones. El ala de Ruth se quedó en silencio hacia mí, lo cual fue más callado de lo que esperaba y más fácil de lo que temía. Pero una tía a quien apenas conocía me mandó por correo un pañalero. Una prima dejó una carriola en mi porche con una nota. Sin mensaje, solo, esto nos sirvió bien. Las calladas votando de la única manera en que las personas calladas votan, por paquete. En el trabajo volví medio tiempo, y las visitas de despensa de Rosa los martes bajaron de categoría a vino los viernes. Y aquí está la cuenta que te debo, sin adornos. Costó lo que dije que iba a costar. Mi madre no se ha disculpado. Las mujeres como ella no lo hacen. El idioma no está instalado. Soy la villana de una historia que se cuenta en mesas a las que ya no me invitan. Y algunas noches todavía duele como el clima en una fractura vieja. Eres la fuerte, siempre decían, queriendo decir puedes con esto, queriendo decir no tenemos que preguntar. Tenían razón a medias. Sí podía con esto. Pero ser fuerte nunca debió ser razón para quitarle cosas a alguien. Solo era su excusa, y la retiré de mi casa. En septiembre llegó una carta. La letra de mi madre, la cursiva cuidadosa de una mujer a quien las monjas le enseñaron caligrafía. Sin disculpa adentro, te ahorro el suspenso. 2 páginas sobre el clima en casa de Brent, sobre los niños, y una frase al final haciendo todo el trabajo. Pienses lo que pienses de mí, sigo siendo tu madre. La leí 2 veces en la mesa de la cocina, y después la puse en la caja donde guardo la pulserita de hospital de Nora, porque las 2 cosas son verdad al mismo tiempo, y ninguna abre una puerta. Miré a mi hija en su columpio, puños boxeando el móvil, poderosa y de casi 4 kilos, y dije en voz alta, a ella, a la cocina, a cada mujer Owens que alguna vez puso la mesa mientras su herencia caminaba de largo. Ellos importan más. La puerta se queda cerrada con llave. La ranura del correo funciona bien. Si te llevas una cosa de mi historia, llévate esto. El amor que hay que pagar como renta nunca te va a comprar un hogar. Así que construye el hogar primero, a tu propio nombre, y después deja entrar solo a la gente que toca suavemente. Pasé 34 años dándole propina a mi propia familia por el privilegio de una silla. Y el día que dejé de pagar, descubrí que la silla siempre había sido mía. Piensa en dónde vivió esta historia. Una cuna desarmada en un garaje. Una llave de bronce que dejó de girar. Una frase corta por una bocina de $9, y un teléfono agrietándose en una entrada, en el silencio de un domingo. Si eres la fuerte de tu familia, si tu sí ha sido recolectado tanto tiempo que ya ni te preguntan, escúchame desde mi porche. Tu nombre en tu propia vida no es egoísmo, es una escritura. Si esta historia te llegó, suscríbete a Noches de Misterio, y dime en los comentarios qué fue lo que finalmente soltaste. Los leo todos.
Hasta la próxima. Mantengan sus cerraduras amables y sus límites más amables todavía.